Vamos a empezar a poner casos prácticos. Vale, ¿No? yo antes de poner casos prácticos, Sí. me gustaría enseñarles qué hay cuando ya tenemos el vehículo seleccionado. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces decimos, oye, voy a coger este motor, ¿no? Y aquí tenemos pues todos los datos de ese vehículo. Claro, todo lo que nos ofrece para ese modelo. Juanjo, ¿qué significa esto? Smart. Y vídeos. Vídeos, pues vídeos significa vídeos. Claro, entonces nosotros... Sí, vídeos de comprobación. Claro, Vídeos que tiene la herramienta para enseñarnos cómo se comprueban componentes, elementos, sensores, vale. actuadores. Entonces, siempre que nosotros vayamos a buscar aquí un vehículo concreto, bien, un vehículo en el cual, bueno, pues vayamos a buscar, digamos, esa información concreta de ese vehículo que nos interese, que tengamos ese problema, ¿no? Hayamos seleccionado el vehículo concreto que puede ser, digamos, el que tenga la avería, con el tipo de motor, con lo que corresponda. Siempre que seleccionemos y desmarquemos, por ejemplo, Smart. ¿Y qué son los Smart, Francisco? Claro, los Smart son los documentos inteligentes, es decir, el documento que yo me tengo que llevar al coche para hacer las comprobaciones. Las averías resueltas. Las averías resueltas, exactamente. Son las averías resueltas. Entonces, este Smart, digamos, sería, por ejemplo, voy a abrir uno por abrir, ¿eh? Esto sería un Smart. ¿Cómo lo voy a identificar? ¿Veis aquí que hay un logo? Un logotipo como un libro. Bueno, pues yo me lo voy a encontrar aquí. Esto es un Smart. ¿Y veis aquí que hay como una pantallita? El vídeo. Esto es un vídeo. Ya lo tengo identificado. Estoy en el taller en modo, venga que nos vamos, que tengo un problema y quiero saber si lo conocéis, si la herramienta lo tiene, si puedo ya aplicarlo. ¿Qué puedo hacer para quedarme solo viendo esa información? Bueno, primero yo puedo hacer la selección de lo que quiero que me encuentre. Por eso. ¿Vale? Entonces directamente digo, oye, mira, estos son los Smart que tengo de ese vehículo. Vale. De ese vehículo en concreto, que es el que yo tengo seleccionado, pues tengo estas situaciones. Cuando yo clique en ella, yo ya me voy a encontrar aquí una solución, que ahora hablaremos de ella. Bien, hablaremos de esta estructura de Sí, eso es los casos que vamos a trabajar. Ahí está, eso está organizado de una forma, veo yo, por árboles, ¿no? Como árboles lógicos. Exactamente. Estos árboles lógicos, vemos esta parte del menú, esta de aquí. Yo voy a cerrar ese árbol. ¿Qué hago? Pues cojo y los comprimo. Y aquí tengo un menú de lo que hay, digamos, en el contenido de ese vehículo. Entonces, por ejemplo, ya veo aquí, pues tengo aquí, digamos, aire acondicionado, preparación de mezcla, refrigeración, tengo cada uno de esos campos. Incluso puedo abrir este o este. Por ejemplo, esto es un modo lista y esto es un modo árbol. ¿Modo árbol qué es? Yo clico aquí y el modo árbol lo que hace es poder ver cada uno de los documentos en cada uno de los puntos. Por ejemplo, es de aire acondicionado y tiene que ver con el manejo. O, por ejemplo, es preparación de mezcla y tiene que ver con la preparación de mezcla. O es de refrigeración y tiene que ver con la bomba de agua. Y en cada una de ellas yo me puedo encontrar ya el documento o incluso más parte del árbol según el problema que claro, y tú cuando ya pinchas en el documento... Ya está. Ya se te yo abre siempre en este lo voy lado. a tener en el lado derecho. Vale, pues muy bien. Como tú bien has dicho, ahora entraremos en los detalles de lo que nos ofrece el documento, ¿no? Ya yo creo que los talleres lo están viendo perfectamente que siempre siguen la misma estructura, definen el problema, definen la causa y, por supuesto, nos explican la solución. Ahora le haremos todos los detallitos porque, claro, correcto. Es muy importante, digamos, el manejo, ¿no? O sea, la parte de menú. Porque, por ejemplo, aquí hay una cosa, un detalle, ¿no? Si yo tan solo quiero ver los vídeos, claro, yo lo que haré será quitar Smart y dejar vídeo. Claro, ahora ya estoy en modo, oye, yo ya sé por dónde va el tema. Claro. O de hecho ya me lo ha dicho el boletín, tengo que comprobar lo que sea. Claro. Pues entonces, como quito los Smarts y coloco los vídeos. Y ahora ya solo me centro en los vídeos. Bueno, aquí nosotros hemos dejado el menú cerrado, pues lo abrimos, lo ponemos en línea, por ejemplo, y lo vemos todo mucho más fácil. Y aquí tenemos, pues yo qué sé, cómo comprobar la bomba de alta presión, cómo comprobar la bomba de combustible, etcétera, etcétera. Es decir, vídeos que me van a servir pues para hacer una comprobación de un componente. Aquí le he dado, pero no lo voy a poner en marcha, porque esto sí que lo vamos a explicar mediante los casos que tenemos preparados. Correcto. ¿Vale? ¿Sí te parece? Sí, perfecto. Muy bien, pues esta sería la forma de acceder a la información de las averías resueltas y la información de los vídeos. Volviendo un poco al Smart, si yo escojo un Smart, bueno, está muy bien, lo tengo en el ordenador, pero oye, me voy a ir al coche y me es más cómodo llevármelo en papel. O se lo tengo que dar a un operario y, oye, mira, esto es lo que tienes que hacer. Fíjate, esto es lo que tienes que hacer para arreglar el coche. Tiene que dar alegría, ¿eh? Cógete esto y sigue los pasos que hay. No estás diciendo, oye, búscate la vida, no, esto es lo que tienes que hacer para arreglar el coche. Cambia mucho la cosa.
Bueno, pues entonces lo puedo imprimir. Perfecto. Yo le doy aquí a imprimir y se me abre, obviamente, el diálogo de la impresión. Aquí está, por ejemplo, el PDF, pero si tuviéramos la impresora en papel, pues lo imprimimos en papel, nos lo llevamos al coche y hacemos las comprobaciones. Correcto, ¿bien? correcto. Perfecto. Pero cuidado, que lo puedo imprimir en PDF y me lo puedo enviar por correo electrónico y tenerlo en el móvil. O todavía mejor, puedo abrir la aplicación en el móvil, irme con el coche y el móvil a hacer la comprobación, con el móvil al coche y hacer la comprobación. En el móvil además se ve perfectamente, porque esta aplicación... Claro, luego yo puedo hacer zoom y tal, porque en el papel lo he intentado, pero no sale. Que no te sale. El zoom. Ah, aquí no. En el papel no. Muy bien, pues ahora sí, ¿no? Bien. Ahora sí yo creo que está bien explicado todo lo que nos ofrece esta herramienta. Tan solo nos quedaría explicar lo de la búsqueda, cómo buscar algo, ¿no? Sí, pero eso ya lo vamos a hacer a partir de los casos que tenemos. Correcto, vamos a hacerlo con casos reales. Vamos a situarnos en que tenemos, pues casos, oye, nos acaba de llegar al taller, pues una avería. Vale. ¿No? ¿Y cómo utilizaría un taller esta herramienta? ¿Te parece? Bien, y además, bueno, ya nos están diciendo que muy bien explicado, que lo están entendiendo, o sea que perfecto, muy bien. Bueno, pues venga, pues vamos a ir a buscar herramientas. Vamos a empezar como empezaríamos siempre, ¿no? Desde un inicio. Pues mira, yo tengo un vehículo que me acaba de entrar y tiene el TecDoc 115-122. Vaya. Eso no te lo esperabas. Eso ya no me lo esperaba. ¿Qué marca es? Sí, eso sí que lo sabemos, ¿no? No te lo voy a decir. Tengo un TecDoc. Bueno, pues vamos a ver. Yo entiendo que pueda ser, digamos, un vehículo, ¿vale? Con una marca, ¿vale? Y venga, dime el TecDoc. Pues escribiríamos en este punto el TecDoc. Es un BMW, eso obviamente sí lo sabemos. 115-122. Bien, 115-122, ¿vale? Y le daremos aquí a buscar directamente. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues es un 118 con estas características. Ya tenemos el vehículo identificado. Bien, ese es el vehículo en el cual yo me he dado cuenta que es que todo se apunta al TecDoc de antes, ¿eh? Bueno. Bien, con esa información ya tenemos exactamente, digamos, la información de ese vehículo. Por tanto, a partir de ahí, cuando yo lo seleccione, por supuesto, ya tengo todos los datos de ese vehículo seleccionado. Muy bien. Bueno, pues esa sería la forma de entrar por un TecDoc. Pero mira, me acaba de entrar en el taller un Mercedes. Vamos a empezar, si os parece. Bueno, Mercedes. Bueno, Mercedes. Vamos a buscar Mercedes. Sí. Clicamos en él. Vale, ya sabemos que es un Mercedes. Tengo datos. Vale. Es un W204. Muy bien, o sea, carrocería 204. Es un C220 CDI. Vale, sé que tiene 163 caballos y también sé el código de motor. Sí que sabes cosas, ¿eh? Sí. Bien, pues venga, vamos a ver Tengo primero... la ficha técnica delante, entonces... Ah, vale. Esa información. Primero vamos a buscar el modelo. Aquí, claro, nosotros tenemos la posibilidad... Me has dicho que es un C, ¿verdad? Es un C. Claro, aquí podemos clicar como clase C, por ejemplo, ¿no? Que es como se le denomina normalmente. Pero muchas veces dice, oye, pero es un carrocería 204. Pues no pasa nada. Vamos a buscarlo como un carrocería 204. Es decir, la cuestión es que dentro de las denominaciones... Bueno, luego ya nosotros tendremos que seleccionar exactamente qué modelo es. Si buscamos por clase C, pues nos saldrá todas las opciones de clase C. 202, 203, 204, 205. Qué lista, ¿eh? Qué lista es súper lista, vamos. Y ahora, desde aquí, pues ya podemos seleccionar. Es un W, sí. ¿vale? Pues entonces le clicaríamos aquí. Vemos aquí un X, o vemos un S, o vemos un C. Eso dependiendo de la carrocería. Bien, pero sabemos que es un W, por tanto, clicamos en el vehículo. Me has dicho que sabías el motor. ¿Era gasolina, diésel? Es diésel. Vale, pues le vamos a decir que es diésel, por supuesto, ¿vale? ¿Tenemos una cilindrada? ¿Tenemos una cilindrada? Motor? Pues no tengo una cilindrada. No tenemos, pero ¿tendremos un tipo motor o algo? Sí, tipo vale, motor, bien. Sé que es más o menos 2200, la verdad, porque me suenan. Vale, pero el tipo motor lo tengo en la ficha. Mira, es el 651 900. Pues mira, vamos a poner aquí un 651. Fijamos que a medida que va filtrando, bueno, pues ya vemos que 651 ya nos ha quedado 7 modelos. Fijaos que si yo quito el 651, de modelo tenemos 18, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a poner otra vez 651, y ahora vamos a buscar el casillero, la columna de código motor, lo vemos aquí, bien, y entonces tenemos un, me has dicho, 911. 911. ¿no? 911, bien. Bueno, pues aquí tenemos tres opciones, es decir, hay uno de 163 caballos, hay uno de 170 caballos y hay uno de 204 caballos. Como denominación comercial, esto es un C220, esto es un C250. O sea que ya hay una diferencia. Ya hay una diferencia, o sea que vale. sí, ya. ¿Qué potencia estamos hablando? 163 caballitos. Perfecto, pues lo tenemos por aquí, seleccionamos y ahora seleccionamos el tipo de motor. Ya tenemos, seleccionamos el tipo de motor. Perfectamente. Ya tenemos todos los datos de ese vehículo. Perfecto, bien, aquí seleccionado, perfectamente, digamos, claro. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué le pasa a este vehículo? Este coche tiene una falta de potencia. Nos ha llegado a talleres, vamos a estar en la situación. Nosotros estamos en el taller, ya tenemos el coche definido y el coche llega con falta de potencia. Cuando nosotros creamos un proceso de diagnóstico, un proceso
de lo que estamos denominando una diagnosis rentable, siempre nos basamos siempre trabajamos igual, siempre seguimos los mismos pasos. Primero síntoma, siempre tenemos un síntoma. Claro. O bien un síntoma que nos refiere el cliente, ¿no? Lo que se llamaría en medicina la amnémesis. Muy bien. Nosotros también la podemos utilizar. ¿Usted qué dice? ¿Qué nota usted? ¿No? Pero luego está lo que nos damos nosotros, ¿no? Que es o bien probando el coche o luego ya, si tenemos confirmación de ese síntoma, o si incluso tenemos ya la posibilidad de meter una determinada diagnosis y tener algún código. Claro. Síntoma, código. Bien. Sí, es una relación de cosas. A ver, siempre igual. Como criterio, el taller siempre mete la máquina de diagnosis. Y dice, tengo esta avería y tengo este código. A veces tenemos códigos, a veces claro, no. Pero sabe el síntoma porque es por lo que ha entrado el coche al taller. Oye, es que no me arranca, es que tal. O ahora aquí decía pérdida de potencia, una falta de potencia. Falta de potencia, el coche no anda, pero vamos. Pues mira, pues vamos a hacer aquí, en este cuadro de búsqueda, directamente. Ese es el buscador universal, inteligente, que busca y encuentra todo. Claro, porque aquí directamente lo que vamos a escribir, bueno, es el síntoma que tenemos, o el código de avería que tenemos. Síntoma. O lo De que momento corresponde, síntoma, Francisco. ¿vale? Falta Entonces, potencia. aquí vamos a poner falta de potencia. Claro, nosotros cuando le damos al Enter, lo que nos hace es filtrar los documentos en el cual, bueno, pues tiene reflejada esta condición. 75. Aquí vemos exactamente de todos los documentos que habían, que eran 66, y ahora tenemos 75. ¿Por qué tenemos 75 documentos? Eso me gustaría saber a mí, es interesante eso. Claro, porque nosotros teníamos los documentos de este vehículo, que vamos a ponerlo otra vez para que lo veáis, ¿bien? Los documentos de este vehículo, en concreto hay 66, ¿vale? Todos los documentos de este vehículo tenemos aquí reflejado en esta lista, que evidentemente verlo uno a uno sería una locura, ¿bien? Pero en cambio, cuando nosotros ponemos aquí falta de potencia, nos aparece 75. ¿Por qué? Pues fíjate, porque nos busca el vehículo concreto y, cuidado, modelos similares. Porque a veces puede ocurrir que yo tenga un problema, no sea exactamente el modelo, sí, pero te lo aporto, claro, por si lo puedes aplicar a la situación que tú tienes en el coche. Por eso te suma más. Claro, claro. Entonces aquí estos modelos similares, ya sabes que como es similar no son exactamente igual, ¿no? Pero sí que te puede servir pues como orientación, como ayuda, como guía. Qué interesante, qué interesante. Esto cada vez me gusta más, Francisco. Perfecto, perfecto. Talleres, ¿qué opináis? Contadnos, de momento, con todo lo que hemos visto, estamos a punto de reparar un coche de forma rápida y rentable. Claro. Todavía no lo hemos hecho. No, porque... Pero hasta este punto, ¿qué os parece? Claro, aquí en este caso, digamos, vemos que la parte documental, bueno, ya la tengo ahí servida. Ahora a partir de ahí, claro, es la utilización, ¿no? Esa parte documental. Entonces esa primera parte es súper importante. Sobre todo entramos en hincapié, ¿no? De que todo lo que se haga ahora en búsqueda, en documento, en el documento que se tenga, va en base sobre todo en este cuadro de búsqueda y va en base, lógicamente, de tener muy bien seleccionado el vehículo en cuestión. Dos preguntas. Una, ¿me lee el enunciado o entra dentro del documento? Entra dentro del documento. O sea, entra exactamente en todo el documento. En ese tiempo se ha leído todos esos documentos palabra por palabra. Es la repera. Es rápida. Entonces lo que hace es ver exactamente qué es lo que tenemos en todo el documento y lo que tenemos directamente es la situación de los problemas, ¿no? En este caso, digamos, registrado. Bueno, con esa situación, pues ya está, ya tenemos, digamos, lo que corresponde. Segunda pregunta, lo de la búsqueda similar. Ya lo explicaste antes en otros casos y en este caso. Bueno, aquí en la búsqueda similar, que es esta pestaña, la puedo desmarcar. La búsqueda similar es, yo estoy buscando aquí un texto y a lo mejor puedo poner aquí diferentes palabras. Por ejemplo, falta de potencia. Puedo poner motor no arranca. La búsqueda similar es que te va a buscar todas las condiciones de esa frase, incluso composición y conjunciones de algún verbo, ¿no? Entonces, cuando yo desclico búsqueda similar, me busca exactamente lo que yo haya escrito. Esa frase concreta. Entonces, exactamente lo que yo haya escrito, bueno, pues ahora tengo 55 documentos. Claro, se reduce. ¿Por qué? Porque solo me va a poner o me va a mostrar los documentos que tiene el concepto de falta de potencia, directamente. Voy cerrando el círculo. Como tú bien has dicho, ¿ahora qué hago? ¿Me leo todos los enunciados o le sigo pidiendo al buscador? Bueno, ya viendo que hay todos estos documentos, la opción puede ser, oye, voy a ir abriendo uno a uno, siempre me muestra una opción como mejor resultado, ¿vale? Pero, lógicamente, estos no lo podemos dejar a un lado, puesto que son informaciones que también tienen que ver. Sobre todo es importante que todo lo que hay por encima de modelos similares son de ese coche, exactamente, y lo que hay por debajo corresponden, digamos, a ese modelo similar.
igual está basado en otro 204, en otro motor 651, bien, pero a lo mejor es otra pequeña generación que a lo mejor por anticontaminación no es exactamente Francisco, igual. me merece la pena poner una máquina de diagnosis y ver si tengo un código. Bueno, ¿vale? pues y así poder filtrar de una mejor manera. Y si lo tengo, tengo el P244B. Pues mira, vamos a poner aquí un código de avería. Vamos a poner el código P244. 44 Barcelona. Bueno, ya de antemano, ya vemos que aquí, justo en la parte inferior, bien, se nos abre un menú. Este menú nos hace referencia, digamos, a los códigos de avería, bueno, que tenemos registrados. De forma que, en el momento, y sin necesidad de ir a un casillero de códigos de avería, en el momento en que escribimos un código de avería, el sistema ya identifica que lo que estás escribiendo O sea, es un que tenemos código de avería. ahí los códigos de avería que podemos encontrarnos, incluso no solo los códigos P, o P, los universales, los que trabajamos P0, P1, P2, P3 incluso, sino también de otras marcas, ¿no? Claro, dependiendo del vehículo, igual nos podemos encontrar algún vehículo. BMW, claro, no podemos llegar a encontrar algún vehículo. Por supuesto, todo está en base a todos los registros que tenemos. A veces hay que son averías, digamos, que están registradas y dices, oye, mira, tenemos este código de avería registrado, pues estará en esa base. Bien. Y Bien. Aquí, una vez queremos seleccionar, La me B. habías dicho, era un B, sí, ¿vale? Una vez ya tenemos el código, nunca tenemos que seguir escribiendo, ya no lo ha identificado abajo, Claro. porque si nosotros le damos a un Enter, simplemente lo que tenemos es que nos buscan como un texto. Pero si nosotros clicamos aquí abajo, justo en el cuadro, se nos abre en el lado derecho ya la identificación concreta de ese código de avería. Y con la identificación concreta, pues ya tenemos exactamente qué es lo que ocurría ahí. ¿Bien? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que con esa identificación concreta pues ya tenemos lo que podemos, bueno, lo que nos está pasando. Bien, aquí nosotros hemos puesto un código de avería y hemos desmarcado búsquedas similares. Esto por defecto siempre viene marcado. Sí. Recomendamos que las búsquedas las hagamos siempre con este concepto marcado, porque en el momento en que no marquemos este concepto, si lo que yo escriba aquí no es exactamente igual a lo que espera, no nos va a encontrar exactamente esa información. Ahora Por tanto, ha encontrado ahí un caso que además sale lo de la falta de potencia y además sale el código, o sea, todo me está cuadrando. claro, aquí ya tenemos esa avería, la tenemos registrada con esta situación, nosotros ahora clicamos a esta avería y este Perfecto. sería el caso de esa avería. Por tanto, teníamos por una parte la identificación del código, ya la tenemos clara. ¿Te parece bien que lo veamos aquí atrás? Venga, vamos a verlo aquí atrás. Vamos a verlo aquí atrás. Mira, tenemos aquí, pues como siempre, el problema, en este caso, motor en fase de emergencia, falta de potencia, es como os había venido el vehículo, acordaos. Se enciende el testigo de motor y tenemos códigos de avería. En este caso, uno de los que buscamos está Perfecto. aquí. La presión del filtro de partículas diésel es demasiado alta, ese es el código de avería. Sí, señor. Muy bien. Causa, cortocircuito en la instalación eléctrica del sensor de presión diferencial del filtro de partículas. Vale, un Bien. momento, me vengo aquí y voy a mover este menú. Perfecto. Y bueno, y a partir de ahí empieza a escribir la solución. Pero fíjate, Solución. Francisco, ¿cómo nos lo hace? Primero dice, nos da paso por paso lo que tenemos que hacer. Este es el proceso que ya ha sido creado por Autotechnic Analytics a partir de nuestros consultores y de la maquetación que tiene. Es decir, borra averías, selecciona el siguiente parámetro en máquina de diagnosis y hacer un recorrido de pruebas. En este caso, presión diferencial, encendido conectado, 0 milibares, tiene que darte eso, a ralentí tiene que darte 7,9, al acelerar 80-90. Y aquí tenemos precisamente una foto en la que podemos observar los datos que estaba dando este vehículo. Claro, en este caso, digamos, lo que tenemos en ese vehículo donde se ha reconocido el problema. ¿eh? Y tenemos marcado la presión de los gases de escape, en este caso el componente, bien, que es el B60, nos dice que tiene 1,061 bar. No se parece mucho, se parece mucho a lo que nos decía. Claro, pues nos decía, solo con contacto tener 0. Sí. O sea, ya vemos que, bueno, pues seguimos. Esto no va nada bien. Claro, seguimos con el mensaje. Nos está dando una conclusión de esta diagnosis. La conclusión que es, el borrado de los códigos de avería no se produce. Muy bien. Y luego vemos aquí que el parámetro de presión diferencial del filtro de partículas muestra en todo momento el valor muy elevado de 1061. Claro, es muy alto ese valor. Por tanto, vamos a seguir bajando. Posibles causas. Recordad que todo esto lo podemos tener en un papel. Bien. Posibles causas. Defecto de la instalación eléctrica del sensor de presión diferencial del filtro de partículas. O defecto del sensor de presión diferencial del filtro de partículas. O defecto de la unidad de control de motor. Bueno, esas son las posibles causas. Claro, ya tenemos ahí diferentes opciones y que lógicamente tendremos que comprobar. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Estoy un poco perdido. ¿Qué tengo que hacer? Nada, mira, utiliza un multímetro. Un osciloscopio, ¿bien? Para realizar las siguientes comprobaciones. Un multímetro. Y con este multímetro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues comprobar la continuidad y aislamiento de la instalación eléctrica. Muy bien. Pues ya está. Un esquema. Iremos a buscar con esa herramienta y ahora aquí tenemos
aquí. Tenemos esta información. Ejemplo del esquema, localización para el Mercedes, tal. Bien, y nos dice el sensor, que lo tenemos aquí, el sensor de presión, ¿vale? Nos está dando una pequeña identificación aquí, vamos a subirlo un poquito, bien, nos está dando una pequeña identificación de lo que nos muestra el esquema y nos dice pin 1, ¿vale? Tierra, pin 2, señal, y pin 3, alimentación de 5 voltios. Bueno, pues ya tenemos aquí la información que llega a este componente y la que tiene que salir de este componente. Perfecto. Ya lo tenemos identificado. Sí, yo lo tengo bastante claro, es decir, yo sé que tengo que usar el polímetro, sé que tengo esos pines, sé que tendré que pinchar, ¿no?, en estos pines. Bueno, acabo de ver claro cómo hacerlo. Bueno, pues ahora, claro, vamos a ver qué es lo que nos dice la ficha todavía. Nos está diciendo dónde está esa unidad situada y nos está diciendo comprobar incluso el funcionamiento del sensor de presión diferencial. Sí, señor, y ahí nos explica, en base a las mediciones que estamos haciendo en voltios, cómo tiene que ser cuando yo le aplique presión, en este caso con una milibar, que es lo que me está diciendo, insuflar aire a 400 milibares, etcétera. Y aquí los valores que nos tienen que dar, o sea, que estamos haciendo literalmente una comprobación del sensor de presión diferencial. 0 milibares tendría que dar 0,5, 500 milibares tiene que dar entre 2,6 y 3. Perfecto. Y los 1000 milibares, que yo me gustaría no llegar porque el sensor entra un poco en peligro de rotura. Claro. ¿Vale? 4,5 a 4,8. Es el límite que mide ese sensor. Entonces nos pasamos un poco, lo podemos romper. Claro. Bueno, pues ya tenemos ahí ese criterio. Sí, pero es que, Francisco, que no acabo de verlo claro. Dame más. Pues yo, fíjate que ahora lo que me quedaría es, si yo no sé cómo comprobar bien este sensor, vamos a buscarlo, a ver si tenemos el vídeo de componente. Vídeo de componente. Bien. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a darle aquí la búsqueda nuevamente, vamos a borrar lo que habíamos buscado de ese código de avería, ya lo tenemos deseleccionado. Ese caso ya lo tendremos impreso, lo tenemos guardado. Claro. Y yo lo que no me queda claro es cómo va este sensor de presión diferencial. Vamos a ver, sensor, presión, vamos a ponerlo así, por ejemplo. Bien, y ahora vamos a decirle que lo que nos muestre sean vídeos. Muy bien, ya tenemos los vídeos y aquí lo que vamos a buscar directamente son de los sensores de presión que me salen, el que corresponde a diferencial. También podría haber puesto diferencial. Bien, sería, digamos, una manera de filtrarlo. Si yo, por ejemplo, aquí pongo, es el sensor de presión diferencial, yo clicando aquí diferencial, pues ya tendré exactamente el sensor de presión diferencial directamente. Cuidado, fíjate cómo son estos vídeos. No es un vídeo genérico, ni mucho menos. No es un vídeo genérico. Mira, aquí tienes un vídeo, es como cuando algunas máquinas de dicen señales tipo. Claro. Es una señal ahí tipo, pero tipo. Es decir, que luego los detalles pues no te coinciden. Aquí pasa lo mismo, es decir, los vídeos se refieren a el modelo concreto del sensor, del componente. Por ejemplo, ahí tenemos dos sensores de presión diferencial. Sí. Uno, que sería el del filtro de partículas, y otro, que sería el que utilizaría una EGR de baja presión, que también utilizan un sensor. Se parecen, pero tienen sobre todo magnitudes de medida distintas. Y especifico, digamos, la prueba para cada una de ellas. Y por supuesto, digamos, sabiendo que esta prueba o esto que vamos a ver ahora corresponde a ese vehículo y lo podemos aplicar directamente a ese vehículo. Ahora ya te voy siguiendo un poquito más. Sí. Bueno, pero vamos a verlo. Venga. Vamos a poner este vídeo, lo vamos a poner aquí en pantalla completa, que lo podamos ver. Bien, este vídeo... Para un poquito. A ver, estos vídeos son vídeos que están pensados para ser utilizados en el mismo coche al momento. Sí, es decir, incluso en el móvil. Claro. Es muy cómodo que tú estás allí en el coche con tu móvil, porque esos vídeos tienen una media de entre 3 y 4 minutos. Sí, mira, este tiene 3 minutos 38 segundos. 3 y 38. Ahí se mueven. 3, 4... ¿Por qué? Porque, vuelvo a decir, estos vídeos son para utilizar en el día a día, en el coche. Es decir, para que tú vayas siguiendo lo que te va diciendo. Y te aseguro, Francisco, que si tú sigues los pasos tal y como te lo está diciendo, compruebas perfectamente ese componente. Realmente, digamos, lo que nos permite directamente es que todo lo que nos diga es aplicarlo en el vehículo, aplicarlo directamente, porque lo que vamos a comprobar es un sensor que está en ese vehículo, por tanto, sin ningún tipo de problema. Bueno, vamos a ver cómo es, vamos a ver la estructura de este vídeo. Vamos a verlo, le damos al play. Vamos a verlo aquí. Aquí está. Bueno, fíjate. Muy bien, has hecho bien en pararlo porque supongo que vas a explicar que primero te hace una explicación. Ahí está. Eso es. En esta primera parte nos dice dónde está, cómo está situado, vemos, digamos, cuál es su función, un poquito una explicación de lo que quiero comprobar. Claro. Oye, que quiero comprobar esto, pero bueno, pues de esta manera lo tenemos o lo podemos, digamos, comprobar de forma directa. Vale, pues ya tengo, lo primero, una explicación, ¿vale? Vamos a la segunda, le doy aquí al play.
Bien, vamos a quitarle el sonido para que se nos duplica aquí en directo. Vamos a quitarle el sonido y vamos a ir poniendo. Muy bien. Bueno, pues aquí... Perdón, voy a sí, páralo por favor, porque está rápido. Exactamente. Nos dice cómo es la estructura de este conector. Ahí, está la parte. Aquí nos está explicando un poquito lo que ya hemos visto en el esquema. Es decir, este sensor pues consta de 3 pines, uno de alimentación, masa, señal, y dónde está la señal. Correcto. Es decir, entonces, directamente, esto es el esquema eléctrico de ese vehículo. Por tanto, ya vemos aquí qué tengo en cada uno de ellos. Bien, le damos y va a seguir explicándonos, en este caso, bueno, lo señala. Todos los detalles de los 3 terminales, qué es lo que hay. La primera comprobación. Comprobación de positivo. Aquí es importante porque nos está indicando cómo voy a seleccionar yo el multímetro, cómo lo he conectado y dónde lo tengo que conectar. Entonces me está indicando que va a ir al terminal de alimentación, en este caso, porque queríamos comprobar el positivo, y con respecto a una masa. Bueno, pues ya tenemos, digamos, esa medición. Y ahora, ¿qué medición me tiene que dar? 5 voltios, exactamente 5 voltios. Te tiene que dar esto. Si no te da eso, que es lo que está explicando el compañero, pues ya tenemos la avería delante. Eso está claro. Claro, directamente esa guía o esa información, yo con el multímetro ya tengo esa información. No he tenido que hacer nada. Oye, que si no sé mucho, con esto ya sé exactamente dónde. Pero es que fíjate lo que dije antes, que tú solo tienes que seguir los pasos que te está indicando el vídeo y sabrás si está bien o no. Vale, pues le damos al play nuevamente. Ahora vamos a comprobar la alimentación de masa. Bien. Claro, muchas veces dice, oye, ¿la masa la vamos a comprobar en tensión? Claro, es una comprobación de masa, la alimentación de masa. Y la vamos a comprobar en el terminal de masa y el otro terminal la vamos a poner con respecto a masa. Aquí, cuando accionemos el contacto, para un momento, cuando accionemos el contacto, ¿qué es lo que nos encontramos? 0 voltios. Una tensión de milivoltios, ahora mismo de 26 milivoltios. 0 voltios. Claro, aproximadamente entre 0 y 150 milivoltios sería un valor. Podríamos considerar una masa. Claro, ese dato o esa comprobación es súper importante porque estamos comprobando una masa que muchas veces voy a comprobar la masa y compruebo a ver si tengo tensión desde positivo o voy a comprobar si tengo resistencia. No, comprobamos tal y como se está explicando. Correcto. Damos al play, seguimos para adelante. Bueno, una vez ya vemos que ese dato nos cuadra, vamos a comprobar la tensión de referencia. Es decir, ¿qué es la tensión de referencia? La tensión de referencia pues es la tensión que le va a dar la unidad al sensor y que tenemos que tener la medida incluso con el conector quitado. Vale. Es decir, con el conector quitado tenemos que tener una tensión de referencia. Una vez que está conectado, esa tensión de referencia pasará a ser la medida, pero como ahora estamos comprobando esa tensión, pues hacemos eso. Tenemos desconectado con respecto a masa. Si no tenemos esa tensión, vuelvo a decir, ya tendríamos la avería delante. Es decir, cada uno de estos pasos que no se cumple, entonces tenemos la avería. Claro, en este caso, digamos, la tensión de referencia para un sensor de este estilo, pues tiene ese valor. Si es 5, pues son 5. Si ahora la comprobación de señal. Bueno, pues la comprobación de señal, vamos a utilizar un terminal de diagnosis, en este caso. También podemos utilizar un multímetro en voltaje. Y lo que vamos a hacer va a ser realizar la comprobación directamente en el terminal de señal y con respecto a masa. Va dando pasos por pasos, ¿eh? O sea, claro. Siempre te va diciendo exactamente lo que tienes que hacer. Y también con la máquina de diagnosis, por ejemplo, aquí se ha puesto en modo gráfico, bueno, pues lo que estamos haciendo es aplicar una variación o tener una variación de presión y la tensión que corresponde, digamos, a lo que vamos a tener con el voltímetro. Aquí podemos ver un aumento de esa presión, vemos un aumento de esta tensión. Ya tenemos una información directa al valor que tenemos. Fantástico, pues esto ya está comprobado. Ahora y por supuesto siempre acaba con esos consejos y recomendaciones a tener muy en cuenta. Por ejemplo, que las conexiones, que los pines hagan buen contacto, que no existan restos de aceite, etcétera, etcétera. Es decir, esa información que de alguna manera muchas veces pasamos desapercibida, pero bueno, oye, tenerlo en cuenta que también es muy importante. Pues según me ha indicado el SMART, el boletín, el caso de la avería resuelta que teníamos, y yendo a hacer la comprobación apoyado en este vídeo, me he dado cuenta que todo el tiempo, cuando hacíamos esa última parte, pues no variaba de 5. Vale, pues entonces ya tenemos ahí que es el valor de un bar que tenemos con la máquina de diagnóstico. Ya tenemos ahí una avería del propio sensor. O sea, directamente. averiaresuelta.com.